Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por pasar su tarde o su mañana o su noche, depende cuando están eh, asistiendo y mirando este video. Pero gracias por pasar su tiempo con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la cuestión de viviendas, particularmente dónde se construyen y por qué. Entonces, para dirigirnos a responder a esa pregunta, o a poder descifrar ese tema, tenemos que platicar sobre una de las cosas básicas acerca del desarrollo de las viviendas. Por un lado, uno mira casas y piensa, bueno, se construyen y piensa tal vez uno en la carpintería y lo material. También a veces uno piensa en papelaje que se tiene que hacer con la ciudad o el condado, etcétera, y, y cosas así, ¿no? Tal vez uno también pregunta, bueno, ¿dónde está la voz de los residentes, de la comunidad, del pueblo, de la gente que vive en las áreas donde están construyendo viviendas? Puede ser, o sea, un edificio de diferentes departamentos o una línea de casas, de hogares largas, como a veces se ven, y a veces se ven que son como 3 o 4 diferentes modelos y nomás nos repiten así como en un patrón, en una línea. Creo que esos son las diferentes imágenes, además de otros, que llegan a la mente, pero tal vez no nos encontramos con la oportunidad de realmente investigar más profundamente qué es ese proceso de desarrollar, de construir casas, desarrollar las viviendas que vemos y, y por qué se construyen, dónde se construyen y por qué no se construyen en lugares donde a veces miramos el terreno abierto y disponible según la vista y no se construye nada. En eso nos vamos a entrar y por los que están viéndonos por Facebook Live o aquí por Zoom, están bienvenidos a- a poner respuestas. Ahí en el chat los pueden escribir o levantar la mano y, y nos hacemos lo mejor que podamos hacer para responder a las preguntas. Ah, Antes de continuar, me gustaría presentarme. Me llamo Rafael Hernández. Trabajo con la organización el Monterey Bay Economic Partnership. Y nosotros somos una organización que se enfoca en diferentes iniciativas. Bueno, nos enfocamos en diferentes retos de la región de los 3 condados de Santa Cruz, Monterrey y San Benito. Y una de las áreas en donde nos enfocamos es acerca de las viviendas. Y por eso estamos platicando con ustedes hoy sobre ese tema. Y aquí tenemos las preguntas por las que vamos a dirigirnos hoy. Un poquito más sobre la organización por la que trabajo, Monterey Bay Economic Partnership, y también me gustaría presentarles a mis colegas que son parte del equipo de viviendas de Monterey Bay Economic Partnership, o MBEP por las siglas en inglés. Elizabeth Madrigal y Alisa Croner son parte del equipo. Me siento muy honrado de trabajar con ellas y tener colegas de súper nivel altos y tan apoyadoras en todo este trabajo, y sin ellas no se puede hacer el trabajo. Entonces, un saludo a ellas y aquí están también para asistir. La misión de MBEP es simple: mejorar la salud económica y la calidad de vida en la región para todos. Es algo amplio, ¿no? Por eso la cuestión de vivienda es sumamente importante, porque lo de vivienda está al centro de nuestras vidas, ¿no? En el hogar comienza todo, antes de ir al trabajo, antes de ir a la escuela, antes
de ir a conseguir, hacer mandados, conseguir comida, etcétera. Todo comienza desde el hogar, desde la casa. Y cuando hay instabilidad en ese elemento, todo se afecta, todo se impacta. Y eso es que todos ustedes conocen en California, es el crisis de viviendas sobre el que se ha platicado ya por mucho tiempo. Es un reto clave y hay mucha gente enfocada en solucionar esa complicación, ese reto que nos está impactando profundamente a todos. Y por eso, para poder mejorar la salud económica y calidad de vida en la región, es sumamente clave y crítico que nos podamos solucionar la cuestión de vivienda para todos, para toda la gente. No solamente, no va a ser suficiente para nada que gente que haga cierto ingreso solo tengan esa estabilidad. Cada persona en cada trabajo, cada chamba, cada cosa, porque todo contribuye a la sociedad, ¿no? No importa qué hacen, dónde trabajan, cada persona necesita tener estabilidad en su hogar y no pagar 30, 40, 50, 60, 80% de lo que ganan en la renta, ¿no? Y pues nosotros conocemos ese problema y gente que está luchando con eso, ¿no? Entonces, hay que dirigirnos a eso. MBEP es, la cosa de nosotros, de esta organización, es que es una organización basada en sus miembros. Tenemos miembros que trabajan que son de cada sector, cada industria de la región, en la agricultura, en la educación. Son diferentes ciudades y condados, las organizaciones comunitarias sin fin de lucros. Eh, Aquí pueden ver una muestra de la variedad de organizaciones que son miembros de MBEP. Y la cosa, el último punto que quiero hacer acerca de esto es, por tener una diversidad en membresía, nos ayuda a recibir información y perspectiva variada de toda la región, porque esas organizaciones se dirigen a los problemas, emplean a gente, educan a nuestros niños, nuestros hijos e hijas, entonces, o los tratan también del sector médico, todo eso se incluye en nuestra membresía y eso es lo que nos ayuda a estar conectados a las cuestiones que nos impactan de una manera precisa y lo más que se pueda. Y las cosas, como saben, siempre andan cambiando y fluyendo, como es la vida, y es importante estar en contacto con ellos y también con ustedes de la comunidad. Esta es una parte de poder presentarnos a ustedes, compartir la información y también recibir de ustedes información. Bueno, continuamos. La manera en que nos enfocamos acerca de nuestra iniciativa de viviendas en el proyecto de mejorar la situación de viviendas, tenemos se puede decir tres maneras, tres avenidas, tres cubetas en cómo enfrentar la cuestión de viviendas. En una manera plana, básica, lo que queremos que resulte al final es una aumentación en el número de viviendas, de unidades, o sea, más unidades, porque al fin de todo tenemos X cantidad de gente y la cantidad de viviendas no es suficiente para la cantidad de gente. Eso es, en una manera también básica, una razón por la que la renta o el precio de casas es tan alta, no simplemente eso de mucha gente y bastante demanda, pero no suficiente para la demanda. Entonces, lo hacemos por abogacía acerca de pólizas y proyectos que traen más viviendas para los diferentes niveles de ingresos, con un énfasis en viviendas asequibles. Ahí es donde está
un bulto de la gente en nuestras comunidades, en nuestra región, que están luchando con la cuestión de vivienda. Y hay pólizas que ayudan a facilitar la construcción de viviendas y también hay proyectos buenos de viviendas que se dirigen a esas poblaciones, a esa demográfica de gente que gana ciertos ingresos bajos, muy bajos o moderados, etcétera. Entonces, esa parte de abogacía es súper importante. Aquí en medio miran que tenemos un fideicomiso de vivienda Bahía de Monterrey. Y estos básicamente son fondos que podemos prestarle a diferentes organizaciones o compañías que desarrollan viviendas y necesitan inicialmente, hay muchos gastos para antes de la construcción, ya se imaginan, hay bastante papelaje, hay bastantes estudios que se tienen que hacer del terreno, mucho proceso y eso cuesta dinero. Y es difícil, si es muy caro inicialmente un proyecto, eso puede servir como una barrera para construir viviendas asequibles. Esas son las que realmente encuentran esa barrera, ese reto. Entonces, este es un préstamo de interés muy bajo que le prestamos a gente que va a construir viviendas asequibles. Y eso ayuda a que puedan pagar por esos estudios, todo el papelaje, etcétera, hacer las aplicaciones, mantener el terreno, porque también tienen que poner dinero para mantener terreno y luego construir sobre ella. Todo eso, este fideicomiso ayuda y eso es algo que ofrecemos para también la meta y la neta de construir viviendas asequibles y traer más unidades a la región. Esa es la neta. Y al final aquí tienen vivienda patrocinada por el empleador. Hay bastantes empleadores en nuestra región que emplean mucha gente en las industrias de agricultura, en las industrias de educación, de cuidado médico, en los hoteles. Y estos empleadores están en una posición para poder participar en la construcción de viviendas. La razón que les interesa a ellos específicamente porque para ellos también es importante que tengan el empleo estable. Entonces, si tienen bastantes empleados que no tienen una situación estable de viviendas, van a estar contratando gente y luego perdiendo gente porque de repente ya pierden su hogar y se van. Y pues si uno quiere emplear a gente y no está, y mira que sus empleados tienen esa inseguridad de vivienda, va a impactar. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros trabajamos con esos empleadores para ayudarles a encontrar oportunidades, participar en proyectos o de diferentes maneras, construir fondos, etcétera, para poder participar en el desarrollo de viviendas y otra vez con el resultado de traer más unidades a la región. Entonces, esas son las tres áreas que vemos que son de mucha importancia y por eso nos enfocamos en ella. Bueno, continuamos. Aquí hay unos logros sobre el trabajo que hemos hecho y nomás rápidamente pueden ver que tenemos un centro para acción, diferentes campañas. Esto se trata de la abogacía de pólizas y viviendas. Ya hablé sobre la la patrocinada de los empleadores, por los empleadores, y también al final aquí educación o alcance comunitario, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Entonces, eso es para darles una mejor idea de lo que hacemos nosotros. Bueno, y aquí una lista de diferentes lugares donde hemos hecho presentaciones y a este le podemos incluir ya a Watsonville. O la verdad, como es virtual, podemos ponerle diferentes partes. Puede ser Monterrey, California y Monterrey, México. Hay algunos regiomontanos ahí en la audiencia. Saludos.
Bueno, ahí terminamos con todo lo inicial de la presentación. Hay que ya meternos, hay que irnos a manos a la masa, hay que irnos a lo que llegamos aquí a hacer. Vamos a platicar sobre viviendas. Entonces, la pregunta básica es, ¿qué se ocupa para construir viviendas? ¿Qué se ocupa? Hay diferentes tipos de viviendas. ¿Con qué empezamos? Bueno, hay que empezar con lo más básico. A ver si pueden adivinar ahorita si tienen en la mente. ¿Qué les llega? La pregunta que les hago es, para construir viviendas, para construir casas, apartamentos, etcétera, piensen en lo más básico. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita primeramente? Piensen bien básico. Terreno, ¿no? Creo que algunos de ustedes lo estaban pensando. Obviamente, no terreno, se necesita tierra, un lugar donde construir. Ok, perfecto. Otra cosa, ¿qué más se necesita? Tenemos ya la tierra, el terreno, listo. Ahora, ¿qué más? Piensen, algo básico, piensen, o sea, lo más básico y tal vez obvio. El terreno y luego el dinero, ¿verdad? Se tiene que financiar el dinero, la plata, lana, moneda, por cualquier nombre es la misma cosa al final. Terreno, dinero, ¿no? Y ahora qué, pues, ¿y qué no, verdad? Con dinero, pues para cada cosa, ¿no? Eh, bueno, unos dicen que el amor es gratis. Eso sería para otro show, buena conversación. No me siento calificado en dirigirme a esa pregunta, pero sobre vivienda hay que quedarnos en esto y tal vez en otro tiempo hablamos sobre el dinero y el amor. Por lo pronto es terreno y dinero acerca de vivienda. Otra cosa que se necesita para construir viviendas. Tenemos el terreno, tenemos el dinero. Ahora piensen un poco más, un poquito más complejo. Piensen en la ciudad, el condado. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Como cuando uno quiere abrir un negocio, hacer algo así, tiene que ir a un lugar oficial y ¿qué se necesita? Si estaban pensando papelaje, aplicaciones, formas, en eso quería que piensen. En ese sentido, estoy poniendo la palabra pólizas. Pólizas es básicamente los reglamentos, ¿no? Las leyes, eh, las reglas, por una parte, que tiene una ciudad o un condado acerca de la construcción. Por ejemplo, ciertos lugares saben que son comerciales, donde nomás hay tiendas. Y sería bien chistoso construir una casa que a un lado tiene un supermercado y al otro lado tiene un taller de mecánico, ¿no? Nomás no tiene sentido. Eh, Esas son pólizas que dan la designación a un lugar como comercial. Aquí solamente se construyen edificios comerciales. Y luego hay las áreas residenciales. Y esas son por pólizas que dan esa designación. Aquí nomás lugares residenciales. Y a veces hay lugares donde han visto eso seguramente, donde hay tiendas abajo en el primer piso y arriba hay hogares, casas, departamentos, etcétera. Todo eso está designado y está, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculados. En este caso no son los movimientos, sino las pólizas. Perfecto. Ok, ahí estamos. Tenemos el terreno, tenemos el dinero, tenemos todas las regulaciones, las medidas, etcétera, la guía, las pólizas en cómo construir y con qué, etcétera, y qué alto y todo eso. Ok, listos, ¿no? Bueno, casi. Podemos tener el terreno, el dinero y las pólizas. Si no tenemos esta cuarta cosa, no importa. No sé si pueden adivinar qué es. Sin esta cuarta cosa, nada va a funcionar, nada va a ocurrir. ¿Qué es esta cuarta cosa?
Apoyo político. ¿Qué significa el apoyo político? Bueno, seguramente tienen o conocen muy bien o tienen alguna idea de que el alcalde o el gobernador o sea, el presidente saben que hay como en el gobierno, hay los líderes, hay el concilio de la ciudad, etcétera. Hay diferentes mesas y comités, cuerpo de gente que hace decisiones. A eso se refiere apoyo político. La gente que está en lugares de poder, en lugares de autoridad, en lugares donde hacen decisiones que se van a cumplir, los que dicen sí o no, los que tienen el voto, ese apoyo es necesario para que se construyan viviendas. Tal vez o conocen muy bien o tienen alguna idea de que hay proyectos de viviendas que se presentan al concilio que normalmente tiene el alcalde y otros miembros de ese grupo de gente que son representantes de las diferentes secciones de una ciudad. Aquí en Watsonville conocen su alcalde y los diferentes miembros del concilio, ¿no? Que representan los diferentes lugares de la ciudad. Ellos al final tienen el voto para aprobar los proyectos o pólizas que afectan cómo los proyectos se procesan, se construyen, etcétera. Pólizas que pueden hacer complicar el proceso o facilitarlo o algo entre medio, complicar algunos, facilitar otros, etcétera. Eso es clave, apoyo político. Y también saben que en este caso, ustedes como residentes del lugar pueden hacer sus opiniones o sus voces oídas, escuchadas por esa gente en los asientos de autoridad. Bueno, hay que de entender esto un poquito más, esta cuestión del apoyo político del gobierno un poquito mejor. En una perspectiva amplia, hay que empezar con el país, ¿no? Saben que hay un gobierno federal. En el nivel federal, hay, para nosotros aquí en Watsonville, en cualquier ciudad en California, hay ciertas leyes que nos impactan, claro, del nivel federal. Acerca de viviendas, si conocen ese programa de la sección 8, que ayuda a gente de cierto nivel de ingreso son como cupones, ¿no? Para viviendas, para la renta, de una forma de describirlo. Ese programa viene del nivel federal, del gobierno federal. Fuera de eso, no hay mucho que nos impacta tanto. Simplificando para nuestra conversación hoy. Hay decisiones a nivel federal acerca de fondos y todo que se van a los diferentes estados del país y bueno, y así que nos impactan, pero ya es un proceso que empieza a fragmentarse un poco. Pero hay que irnos de ahí ahora al estado de California, que trata con el nivel federal. Ahora estamos en el nivel estatal, aquí. De aquí hay varias legislaciones que nos impactan a nosotros. Hay leyes que ayudan a traer fondos a diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, hay un programa que se llama Joe Cerna y ese es como son fondos que se dan a proyectos que van a incluir cierta cantidad de viviendas para campesinos, farm workers, seguramente también los conocen en inglés, es el nombre de la gente que trabaja en los campos. Eso es un programa estatal y eso sí, de hecho, en Watsonville hay unos cuantos proyectos que han recibido fondos de ese programa, Joe Cerna.
Y de ahí hay que irnos al nivel del condado. Aquí vemos, perdón. Aquí ven Santa Cruz, el condado de Santa Cruz. Y claro, hay cosas del condado que impactan a la ciudad de Watsonville. Por mucha parte, la ciudad tiene sus propias leyes que son distintas de terreno, que se llama terreno no incorporado, que es parte del condado. Entonces, ahí no son negocios que el concilio de Watsonville no trata tanto. Hay veces donde sí, los dos se conectan y luego vamos a hablar de un proyecto que hace eso. Pero ya, en este viaje gubernamental nos encontramos ya en Watsonville. Y aquí nos seguimos. Ese es el nivel local. Aquí es donde estamos. Y por cierto, algunos de ustedes que no viven en Watsonville, no son de Watsonville, son de otras ciudades, otros pueblos, etcétera. Esto se aplica igual. Aquí tenemos Watsonville, podrá ser otra ciudad, podrá ser Salinas, podrá ser Los Ángeles, podrá ser Oakland, etcétera. Estaba pensando en otra ciudad pequeña en el estado, pero no me llegó a la mente. Pero ya agarran una idea. Bueno, aquí el nivel local, para donde estén ustedes, aquí es Watsonville. ¿Qué tenemos? Otra vez, en el nivel local hay que irnos por los diferentes elementos de ese nivel. Tenemos el alcalde, ya sabemos eso. El consejo municipal, y espero que ustedes conozcan cuál es la persona que representa la área en donde usted vive. Tenemos el administrador de la ciudad. Ese es como el manager, ¿no? De la ciudad. Y trata con varias cosas del negocio de mantener la función de una ciudad. Hay las pólizas, leyes, regulaciones, etcétera, que ya nos dirigimos al principio de la presentación. También aquí, si ven, hay pólizas, leyes, regulaciones y también puse costumbres o cultura, porque muchas de nuestras leyes, de nuestras regulaciones, las pólizas, hay un impacto sobre ellas en las costumbres o en la cultura y viceversa. A veces uno puede pensar, bueno, ¿qué impacta? ¿Qué? Las costumbres causan ciertas leyes que se escriban, las leyes que se aprueban impactan las costumbres, el comportamiento, hay esa relación entre los dos, ¿no? Y por eso pensé que era importante ponerlo ahí para que también tengamos eso en mente. Y al final, diciendo eso, ustedes, nosotros, el pueblo, la gente, nada de esto importa si no existimos nosotros, o sea, todo esto es para la gente, ¿no? Y a veces nos podemos perder pensando sobre todo esto y olvidar por una parte que, bueno, se trata de gente, todo esto. Quiero poner una pausa ahí para ver si hay algunas preguntas. Creo que todo bien, ¿no? Todo tiene sentido. Si después se les ocurre una pregunta acerca de lo que hemos platicado antes, eh, pónganlo, ¿no? Todo bien. Ok, hay que seguirle. Síganme los buenos. Bueno, hay que ver nuestra situación ahora. Aquí ven, tenemos tres maneras de medir las necesidades de vivienda. Tres maneras de ver esta cuestión de vivienda, de cómo analizarla. La asequibilidad, adecuación y disponibilidad. Hay que investigar esto un poco más, ¿no? Hay que irnos a la primera. Asequibilidad, perdón. Ok, esta es la ficha correcta. Cuando alguien piensa en la palabra asequible, affordable en inglés, ¿no? Asequible, una manera de pensarlo es, bueno, si tengo el dinero para poder comprar algo, para poder pagarlo, es asequible. Es muy básico, ¿no? Y pues sí, eso es la experiencia
la realidad. Eh, Hay una medida oficial que vino del gobierno federal. Otra vez, recuerden los diferentes niveles. Ahora nos vamos al nivel federal para esta medida. Y básicamente dice, es un estándar que dice el gobierno federal que una vivienda es asequible si cuesta 30% del ingreso bruto familiar. Bruto, o sea, antes de los impuestos, de los taxes, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, de cada $100 que uno gana, antes de pagar impuestos, eh, si paga uno hasta $30 de cada $100 que uno gana para renta o para lo de casa, el pago de la casa, eso se considera por el estándar federal que está bien, asequible, o sea, no hay problema. Y la cosa es que, y es interesante que en los 80s era 25%, pero eso cambió y lo subieron a 30% porque hubo presión en el Congreso para subirlo. Entonces, todo bien, ¿no? Ahora, si uno paga más de 30%, de entre 31% y 50%, la mitad de lo que uno gana, el ingreso bruto antes de impuestos, eso se considera una carga de costos moderada. O sea, ya el gobierno federal reconoce que tiene una carga de costos moderada, aún igual es una carga. Y si paga uno más de la mitad de lo que gana para la renta, para el pago de la casa, entonces eso se considera por la medida federal como un costo extremo, una carga de costos extrema. Y pensándolo bien en nuestra región, piensen, hay gente que paga más de la mitad de lo que gana para la renta, para la casa, el pago de la casa. ¿Conocen a gente así? Hay bastantes según los estudios y ahí es porque la razón por la que dicen que estamos en un crisis de viviendas y pues la gente que está pasando por eso lo conoce muy bien y no necesita entender estos números, estas medidas federales para saber que es algo insoportable y es bastante difícil. Entonces, siguiendo con esto, hay que ver los números actuales del condado de Santa Cruz. Aquí, si miran, vamos a dirigirnos al ingreso medio del área. O sea, encontrar el promedio de toda la gente que del condado. ¿Y cuál es el promedio? Todos los ingresos, desde el más bajo hasta el más alto, encontrar el promedio. Y de ahí se dirigen las medidas. Entonces, mirando aquí en la letra A, el condado de Santa Cruz, el ingreso medio es $119,000, $119,300 anuales. Esto es según un hogar de 4 personas. Está contando de una familia de 4, o un hogar de 4. Ese es el ingreso, el promedio. Entonces, un ingreso moderado se considera entre 81% y 120% de esos 119,000, de ese ingreso medio del área. Y ahí el número, si lo pueden ver, es 143,150. La letra C, ingreso bajo, eso ya mirando el promedio de 119, 51% y 80% de ese promedio, o sea, ya más bajo, de una casa de 40, se mira, dicen según las estadísticas, $124,000 con $124,800. Si miramos de aquí ingresos muy bajos, eso ya es el ingreso anual brutal, eso ya nos referimos a
nos dirigimos al 31% a 50% del ingreso medio del área. Es un hogar que anualmente gana, de 4 personas, gana $77,750. Y ya el último nivel, aquí la letra A, ingresos extremadamente bajos, requete bajos, como diría mi mamá. Es ahí menos de 30% de ese ingreso medio del área. Es una familia, un hogar de 4 personas que gana $46,650 anualmente. Y otra vez, bruto, o sea, antes de que le quiten los impuestos, los taxes. Esas son las figuras que encontramos para el condado de Santa Cruz. Y entonces, tomando esta información hay que regresar. No se preocupen tanto en recordar los números exactos. El punto clave de esta ficha aquí, de aquí, es entender que el gobierno tiene una medida de lo que debe de costar los gastos de vivienda, lo que debe de costar la renta. 30% o menos de lo que uno gana, el ingreso bruto, todo está bien, según el gobierno. Ahí ese es no está mal. Ya si paga más de 30% de lo que gana, eso se considera una carga, y más de 50% de lo que uno gana si se dirige eso a la cuestión de viviendas y para la renta, etcétera. Eso ya es algo extremo. Ahora nos vamos a ir a otra medida. ¿Qué es esto? Asignación RHNA. Bueno, esto RHNA son las siglas por cómo se dice en inglés. Y esto básicamente es la medida de la necesidad de viviendas en una región. Y es por lo que se trata the Regional Housing Needs Assessment. Y por eso en inglés se refieren a la gente que trabaja en esto, se refiere a esto como RHNA. Entonces, si están en una junta pública, algo ahí en el Consejo Municipal, y están hablando acerca de viviendas, si ustedes escuchan esa frase RHNA y que sabe que RHNA, se van a quedar, pues, ¿quién es esta RHNA? De que yo no la conozco. ¿Quién es la RHNA? A esto se refieren. Es básicamente una medida de mirando un lugar, una ciudad o el condado, y determinando sobre la población y otros factores sobre esto, la cantidad de gente que gana diferentes niveles de ingreso. ¿Cuánta gente por ejemplo, Watsonville están en esta categoría del promedio o más alto del promedio o bajo, muy bajo o extremadamente bajo? ¿Cuánta gente en Watsonville gana un ingreso que se categoriza en estas categorías? Tomando eso en cuenta, ahora se necesitan X cantidad de viviendas para mantener la estabilidad en Watsonville, ¿no? Y no solamente cuánta cantidad para toda la gente, sino dentro de una cantidad bruta, ya sacan, y de esa cantidad, X número de viviendas tiene que ser para gente que gana este ingreso del promedio, este ingreso moderado, el ingreso bajo, muy bajo y extremadamente bajo. Y es lo que es acá, es en inglés, pero lo pueden entender. Aquí hay que ver, mirando el condado de Santa Cruz, esta primera línea, en total tienen el número de 3,044 unidades. Es unidades, entonces, por ejemplo, una casa de 4 recámaras ya son 4 unidades. Y bueno, también se puede considerar que 5 personas pueden vivir ahí, ¿no? Un departamento, si hay un departamento de 2 departamentos, son 2 unidades. De una, si son de 3
etcétera. Así se cuentan estos números. Y antes de continuar, quiero dirigirme acá arriba también. La asignación RENA, miran que es del 2014 a 2023. En el 2012-13 empezaron el proceso para calcular cuántas unidades iban a necesitar y luego con lo que ellos calculan el promedio de cuánta gente va a nacer, va a fallecer, va a mudarse ahí, se van a ir, etcétera, varias cosas, ponen un promedio de la necesidad de viviendas y lo proyectan por esta etapa de 2014 a 2023. La cosa es de que en estos años, al final de esta etapa, todas estas viviendas se tienen que, por lo menos, ya aprobar. Tienen que haber permisos para poder construir esas viviendas y estar aprobadas. Entonces hay que ver el condado de Santa Cruz. 3,044 en total para el condado de Santa Cruz. Eso incluye todas las ciudades, todos los pueblos dentro de Santa Cruz. Se tienen que aprobar, por lo menos tener permisos para estas unidades dentro de esta etapa. ¿Cuánta para la gente que gana un ingreso bajo? Aquí el very low, ingreso muy bajo, 734. De estas 3,044, 734 tienen que ser para gente de este nivel de ingreso. Para el nivel low, bajo, 480 unidades se tienen que aprobar, tienen que tener permisos para construir estas. Y también empezar a construir. Y ahí sí pueden ver ingreso moderado y sobremoderado. Son las figuras. Y aquí pueden encontrarse las figuras para las diferentes jurisdicciones, los diferentes pueblos, ciudades del condado de Santa Cruz. Y aquí está Watsonville, aquí abajo. Y miran, Watsonville en total, 700 unidades se tienen que aprobar y permitir dentro de esta etapa. No sé si estos números los sorprenden o si más o menos piensan, eso tiene sentido, o todavía no están seguros cómo ubicarse con estos números, porque si saben si es mucho o no es mucho. Eso es lo importante de entender y eso es el propósito de tener esta conversación con ustedes, presentar la información, hacernos pensar acerca de los números actuales que existen y de ahí poder empezar a analizar la situación y ubicarse uno en esta situación de viviendas. Esta figura aquí nos está enseñando, esos números han subido bastante. Me quedé con esta imagen, es desde el 2019, entonces ya tiene unos años que ya ha subido y ustedes seguramente han sentido eso, han visto que ha subido bastante las rentas en los últimos 2-3 años y de eso se trata de esta conversación y el entender por qué está pasando eso. Pueden ver aquí que en los valores de las casas y en este lado rojo, y ese es el promedio de la renta en los 3 condados de nuestra región. Eso desde 2019 ha subido de un nivel de significado desde entonces. Aún ahí ya se ve que es bastante caro, ¿no? Y aquí la cuestión también, la misma cosa, si miramos Santa Cruz, Watsonville, acá arriba, en el 2008, el 29% de la gente de 19% de las casas para comprarse, no rentar, sino que están de venta, mirando los ingresos del 2008, 29% eran asequibles para la gente. En el 2019, ese número bajó a 19%. O sea,
19% de las casas disponibles eran asequibles para la gente. Y ahora en 2022 ha bajado poquito ese número también. Pero el punto de aquí es ver en la dirección en lo que va esto. Aquí otra vez lo de RHNA. Dije Regional Housing Needs Assessment antes, o allocation, básicamente la asignación. Y aquí está la etapa 2014-2023. Esos son los mismos números que acabamos de ver. Ahora nomás los miramos por los condados. Y aquí Santa Cruz, otra vez se ve para el ingreso muy bajo, 734 se tienen que permitir por lo menos y estar aprobadas para construcción. Muy bajo, 480, y ahí de ingreso moderado, ahí está el número. Sobre moderado, que ganan entre un poquito bajo o más del promedio, ahí, y esa zona abajo, en total. Bueno, perdón, déjenme regresar aquí. Esta es la etapa de 2014 a 2023. O sea que en el próximo año se va a concluir esta etapa. Y no hemos logrado en permitir o aprobar el número que se requiere. Déjame, si vamos aquí otra vez del 2019, las metas de RHNA, el porcentaje que hemos logrado de por lo menos aprobar de estos números aquí, ¿no? Y hay que ver aquí abajo, el condado de Monterrey tiene esta cantidad, el condado de Santa Cruz tiene 3,044, el condado de San Benito 2,194. ¿Cuánto hemos logrado? ¿Qué porcentaje hemos logrado de esas que tenemos que lograr en esta etapa que se termina el año que viene? En el condado de Monterrey, bueno, en la región en total, estamos como a 40% de logro. O sea que casi a la mitad, o ya a eso vamos. O más bien también se puede decir que ni hemos aprobado la mitad de lo que aquí está la RHNA calcula que necesitamos. El condado de Monterrey, ya quitando de la región, hay que verlo acerca de los diferentes condados y ahí ven los números. San Benito, el condado de San Benito tiene 60%, ya más de la mitad. El condado de Santa Cruz está a 34, el condado de Monterrey 35, están casi iguales. La cosa aquí es de que estamos muy bajo en lo que hemos logrado para llegar a las metas de RHNA. Todo esto, todo lo que hemos analizado hasta ahorita. Aquí, esos números son ya el sexto ciclo. Si se ha notado acá, es el quinto, que termina el 2023. El que sigue desde el 2000 para el 2000, después del 2023, ya tienen esas calculaciones, ya tienen el pronóstico de la necesidad de viviendas. Ya sé que es un poco chiquito, disculpan si lo están viendo en celular o en una pantalla no tan grande. Hay que empezar con Watsonville. Bueno, primero, ustedes aquí entienden ya, muy bajo, very low, bajo, low, moderado, sobremoderado. Okay. Ya entienden eso. Y el total es otra vez de RHNA, la asignación de las necesidades de viviendas. Si miramos a los números de Watsonville, en total para Watsonville, lo que han asignado es que se tienen que aprobar, por lo menos aprobar, permitir para construcción 2,053 unidades. Y ya hablamos de cómo se cuentan las unidades, o sea, una
un departamento de 2 recámaras, son 2 unidades de 4, etc. Y pueden ver el condado de Santa Cruz, bueno, aquí está 4,634. Esas son las áreas que no se incluyen en estas ciudades de Watsonville, de Scotts Valley, de Santa Cruz o Capitola. Creo que si se acuerdan, mirando acá los números, hay que ver estos números. En total, Capitola 143, Santa Cruz 147, y aquí Watsonville 700. Sí, mirando estas, ahora nos vamos para acá. Miren los números, 2053, han subido bastante, ¿no? Entonces, ¿qué piensan acerca de eso? Esto es la calculación que hacen según lo que están prognosticando que va a ser la necesidad de viviendas para la gente que vive y trabaja en Watsonville, para toda la gente, los residentes que están en Watsonville y en X pueblo, ciudad, condado. Lo que yo estaba pensando y lo que platiqué con mis colegas cuando estábamos comparando estas figuras era que si por las metas de RENA de este ciclo quinto, que es de 2014 a 2023, los esfuerzos que hemos hecho nos han rendido este porcentaje de los totales que fueron prognosticados como la necesidad de unidades que se tienen que construir, que se necesitan. Si hemos llegado a este nivel de logro, ¿cómo vamos a poder lograr estos números si lo que hemos estado haciendo antes no rindió a números que eran más bajos? Y esto, hay bastantes personas en los diferentes sectores en el municipio, en la ciudad, que están trabajando muy duro con los recursos que hay disponibles, con lo que tienen, con el tiempo, para construir viviendas, para facilitar este proceso. Y eso, y aún así, es un gran reto, es un gran reto. Hay gran respeto que tenemos para la gente que está dedicada a este trabajo. La pregunta que hago para ustedes, una pregunta básica es, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿O quién podrá ayudarnos? Obviamente, no podemos continuar haciendo lo que hemos estado haciendo en los últimos años, el quinto ciclo, para lograr estos números, porque ya vemos que no van a rendir unidades suficientes. Ok, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde construimos y por qué? Bueno, esa es la pregunta en lo que nos dirigimos hoy. Y ya sé que hemos platicado bastante y ya hemos pasado mucho tiempo en este tema. Hay bastante que hemos cubierto y quiero dejarles con unas ideas, unos comentarios y preguntas más bien, porque el trabajo requiere de todos nosotros que contribuyamos a este proceso, a la planificación, al análisis, a hacer que la gente entienda cómo la gente vive en los diferentes niveles, cuáles son los retos con los que uno tiene que lidiar y tratar. Y la cuestión, les pongo esta imagen aquí porque se me hace bien interesante y también creo que es algo clave y tampoco tan complicado en concepto. Quiero distinguir entre
lo que es sobrepoblado y lo que es denso. Si miramos aquí, este es, miramos, son dos terrenos. Bueno, hay que decir dos terrenos del mismo tamaño, más o menos del mismo tamaño. Si miramos aquí en este terreno, está designado como sobrepoblado. Too many people, hay demasiada gente en cada hogar. Aquí, este es como un hogar y hay que decir que hay otros al lado, los vecinos. Y se mira que hay dos personas en cada recámara o más, tal vez gente durmiendo también en la sala, en el sofá, etcétera. Muchos carros en un espacio ahí. Eso se define como sobrepoblado, overcrowded, como dicen en inglés, como se dice en inglés. Ahora, uno dice, bueno, pues ese es el espacio que hay, ¿qué más se puede hacer? Y acá, obviamente, está demostrando el espacio vertical. Y aquí tenemos la misma cantidad de gente, o bastante gente comparable, como el lado acá de la casa. Y pueden ver que aquí hay departamentos o apartamentos de diferentes estilos, tal vez de 2 recámaras, tal vez unos de 3, unos de una recámara. Y pueden ver que esto se llama densidad, no sobrepoblación. El por qué se ve, ¿no? Es cada lugar, cada persona tiene un lugar adecuado para esa persona. Entonces, vamos a regresar a esto después, pero les quería enseñar esto porque la cuestión de cómo podemos construir suficientes viviendas para lograr esta necesidad definida, hay que pensar de maneras que puedan rendir la cantidad, ¿no? Porque, bueno, paré para si hay preguntas. Y saben que a cualquier tiempo pueden hacer preguntas, ¿no? Pero quiero concluir en nuestro tiempo, quiero cubrir todo para dejarlos con toda la información. Ya casi terminamos. Y si tienen preguntas después, si les ocurre después, voy a dejar la información y también en la manera que se encontraron con este evento. Ahí también tienen la información de cómo comunicarse con nosotros. Hablamos de 3 cosas, asequibilidad. Esa es la más compleja, como vieron. Las otras 2 que quedan es adecuación y disponibilidad. ¿Qué cómo es que una vivienda es adecuada? Se considera adecuada para vivir. Hay 2 categorías. La primera es algo que tal vez ya lo están pensando. Físicamente, si la infraestructura está adecuada. Por ejemplo, piensen en la tubería, piensen en los cables, la luz, una casa que tiene madera que se está pudriendo, etcétera, obviamente no es adecuada. Eso es súper importante y para entender. Y si miramos aquí en los hogares donde hay mucha gente, bastante o demasiada gente viviendo en una casa, la infraestructura física va a sufrir más, porque va a haber más gente usando el agua, los excusados, las tinas, las regaderas, etcétera, caminando por ahí, las puertas se abren demasiadas veces, etcétera, más de lo que para lo que se diseñó la casa. Esa es una categoría para entender si es algo adecuado para vivir en una vivienda. El otro lado es, pueden tener una casa construida nueva, súper nueva, todo está nuevo, las paredes, las pipas, la tubería, ¿no? La luz, los cables, todo está súper nuevo del año. Hasta tiene ese olor nuevo, ¿no? La pintura está brillando porque la acaban de pintar. Bueno, está adecuada, ¿no? Está nueva. Sí, la cosa es de que si es una casa de 3 recámaras y están adentro demasiada gente, ya no se puede considerar adecuada porque la casa no estaba diseñada para tanta gente. Entonces, esa es la otra manera de entender. Tiene que ser adecuada físicamente en que todo funcione y también la cantidad de gente impacta eso. Impacta si una vivienda es adecuada. Ok, y la última manera en que podemos entender viviendas, hablamos de asequibilidad
Vamos de si es adecuada. Ahora, si es disponible. Puede haber una casa que la renta y todo es asequible. Digo, yo gano suficiente para pagar eso. Queda dentro del 30% de lo que yo gano. Ok, asequible. Está nueva o más o menos nueva, adecuada, físicamente todo bien y nomás va a ser para mi familia y yo. Entonces, esa nos queda. Ok, es asequible, es adecuada. Pero si no está disponible, por ejemplo, ya alguien ya está rentando esa casa, alguien ya compró esa está rentada, ya la compraron. No hay una casa disponible, entonces no importa que estén asequibles ni adecuadas, porque no hay una disponible en donde vivir. Y eso ya es la cuestión de oferta y demanda, la oferta y la demanda. Y eso nos regresa a los números que vimos antes, ¿no? Los números de RINA. ¿Todo bien? Asequibilidad, adecuación, disponibilidad. Por esas tres maneras se puede analizar la situación de vivienda. Entonces, hoy queríamos platicar sobre estas preguntas. Regresando a esto, ¿qué piensan ahora con lo que hemos cubierto, hemos repasado y cubrido en esta plática? ¿Qué piensan en dónde se construyen las viviendas y por qué? ¿O dónde creen que se deben de construir en Watsonville? Vamos a dirigirnos a cómo uno puede participar en un minuto. Pero para estas dos preguntas hay que pensar otra vez en esto. Hay que tomar en cuenta estos nuevos números, tomando en cuenta que los números asignados por RINA en este ciclo eran mucho más bajos de los nuevos que ya están determinados, asignados. Y para estos números de esta etapa, hemos logrado, bueno, ya ven, no lo suficiente para cumplir con la necesidad de viviendas. ¿Dónde podemos construir las casas? ¿Cuál es el espacio que queda? ¿En qué lado uno puede crecer más acerca de construir? Y mirando la cuestión también del uso de carro, de transportación, la idea de tener casas construidas cerca de tránsito, de donde uno puede agarrar un camión o donde uno puede caminar o andar en bicicleta al trabajo. En una situación ideal, la necesidad por un auto no sería tan alto, ¿no? Y la opción de poder tomar un autobús, un camión o caminar o ir por bicicleta, si esa fuera una opción razonable, o sea, en el sentido de que uno no trabaja 30 millas y pues caminar o andar en bicicleta por un viaje de 30 millas no es tan razonable, es un reto, ¿no? Pero imagínese una situación donde el carro no se ocupa para ir al trabajo y los hogares están cerca de tránsito, cerca del empleo. ¿Cómo se puede construir o crear eso más, esa situación? ¿Y cómo podemos tener viviendas que son asequibles, adecuadas y disponibles? ¿Cómo puede uno participar en estas conversaciones con la gente encargada de construir, de votar, tomar las decisiones de aprobar pólizas y proyectos de viviendas?
unas cuantas que tienen aquí en Watsonville que les quiero llamar la atención, que tal vez conocen. Pippin Orchards, esa, ¿sabes lo que voy a hacer? Les voy a enseñar aquí porque las encontré. Esa es Pippin Orchards, es de 80 viviendas, 80 unidades, perdón. Está aquí, esa ya está construida. Otra por esta organización MidPen es que tal vez algunos de ustedes la conocen. Ellos han construido casas de viviendas asequibles por todo el estado, por muchas partes del estado, por ya muchos años, como 50 años. Otra de ellas que tienen es a ver, perdón, aquí lo tenía. Perdón, aquí está. Es la parte 2. La parte 2 de Pippin Orchards es 80 y la original, y la razón que tienen aquí el diseño es porque todavía apenas la van a construir. Esta ya la construyeron y la cosa de estas 46 unidades, ellos recibieron, si no estoy equivocado, por lo menos más de 1,000 aplicaciones para esas 46 unidades, 46 eh, unidades de departamentos en este proyecto. Más de 1,000 para esas 46. Y eso es algo que se ve en diferentes lugares, en diferentes proyectos por toda nuestra región, en este condado, el condado de Monterrey y más allá. Para dar una idea de la necesidad. A ver, aquí alguien nos está enviando una pregunta. ¿Por qué solo construyen viviendas unifamiliares? ¿Qué pasa con las unidades más pequeñas y asequibles para las personas que solo quieren un estudio o un apartamento? Muy buena pregunta. Bueno, es buena pregunta. Hay diferentes partes para la respuesta. Básicamente, una de las razones por la que se ve que se construyen muchas, eh, muchas casas unifamiliares, o sea, casas en vez de lugares como estas que están viendo aquí. Y les voy a enseñar otra. Esta aquí, 1482 Freedom, y se llama así porque es la dirección, es Freedom Boulevard en Watsonville. Y esa la acaban la semana pasada, apenas empezaron a la construcción. Y estas 53 unidades es un proyecto que apoyamos también, como las otras que les acabo de enseñar. Y son de 1, 2 o 3 unidades. También para gente que gana entre 25 a 50% del promedio. Aquí pueden ver. Y ya entienden eso, no es lo que cubrimos hace ratito. Y aquí ellos dan 25 a 50% del ingreso, el promedio del ingreso del área es aquí entre $28,000 al año a $56,000 al año. Entonces, estas unidades, la renta que se va a cobrar va a ser asequible, y ya saben lo que significa asequible según la medida, o sea, 30% de lo que ganas es asequible. 30 va a ser asequible para gente que gana entre $28,000 anualmente a $56,000 anualmente. Esta población de gente es muy vulnerable a la crisis de viviendas, ¿no? Se encuentran muy vulnerables. Son las que, si uno está en esta situación, es donde normalmente tienes que figurar algo y donde se encuentra uno en una situación donde tiene que vivir así, en lo que es sobrepoblado. No, entonces, esta es otra vivienda. Y la razón, dirigiéndonos a la pregunta del por qué no se construyen más de estas. Bueno, una razón es porque si alguien está construyendo viviendas para ganar un lucro,
¿no? O sea, una empresa, siempre quieres, en un negocio, vender algo y ganar más de lo que te costó, ¿no? Para poder ganar, porque si uno vende algo, un servicio o un producto al precio que le cuesta a uno, pues lo más ahí queda igual y hace uno todo el trabajo, lo vende y lo que ganas quedas igual y no ganas nada, entonces uno ya no hace dinero para pagar sus propios biles, etcétera, ¿no? O pagarle a sus empleados, etcétera. Entonces, siempre tienes que calcular un precio que cubre los gastos y te da el extra para pagarte a ti por el trabajo, ¿no? Y las viviendas unifamiliares son las que por pólizas y por cómo el sistema está puesto, son las que más te dan más dinero, te cubren tus gastos y puedes ahí también cobrarte para pagarte a ti mismo tu salario. Ustedes saben que el terreno en California ha seguido subiendo y subiendo. Entonces, si uno es alguien que el negocio es de construir casas, uno tiene que comprar el terreno. Y cada vez que sube más el precio del terreno, yo tengo que pensar, ok, tengo que cobrar renta o cobrar el precio del hogar que voy a construir en ese terreno a un nivel para que cubra el costo de ese terreno que ya está subiendo más. La construcción, uh, esos gastos, los costos de construcción también siguen subiendo. Entonces, cada vez que hay, y a veces suben porque no hay suficiente gente. También han dicho que hay una crisis en el número de gente para que trabajen en la construcción. La materia sigue subiendo. Entonces, si todo está subiendo, ustedes ya ven cómo va esto, ¿no? Si todo sigue subiendo, entonces yo tengo que yo tengo que cubrir eso y eso se refleja en el costo de la renta o el costo de el precio de las casas. Y en general, uno puede sacar en el terreno, y se acuerdan lo que pensamos antes, hay que regresar a esa ficha que se ocupa, para poder yo entonces, según las pólizas, para cubrir el costo del terreno y todo lo que se necesita para construir una casa, las casas en general, las casas unifamiliares son las que son las que puedo vender y ganar más dinero. Entonces, para mí, si tengo un terreno, un pedazo de propiedad de tierra, de X cantidad de acres, me conviene mejor hacer esas casas porque de esas puedo sacar más dinero. Y eso es tomando en cuenta lo que yo tengo que pagar, costos de impacto. Cada vez que uno construye casas en un lugar, hay un impacto que hace, porque las calles ya van a tener más gente, las escuelas van a tener más estudiantes, etcétera. Se agarran la onda, ¿no? Entonces, yo para construir casas tengo que pagar una cantidad de dinero que es para el impacto que estas casas van a hacer en el área, para que entonces la municipalidad pueda usar ese dinero para ayudar y apoyar el mantenimiento de las calles, de la infraestructura, de la luz, del agua, todo eso, tubería, y para las escuelas hay otros impactos que también se les tienen que dar a ellos. Todo eso cuesta dinero. Entonces uno dice, bueno, pues sabes qué, si voy a pagar X cantidad, todo eso, construyendo departamentos que eh, son más adecuados para la que una persona que solo necesita una recámara o dos nomás, no una casa de 4 recámaras. Si yo construyo un proyecto que tiene diferentes cantidades de recámaras que refleja la necesidad de la gente, y hago la calculación, no me va a rendir según la calculación por cómo están las pólizas escritas. Entonces mejor construyo estas casas de 4 recámaras, las vendo por 8,000,
800,000, ya saben cuánto cuesta, ¿no? Hasta $1,000,000 puede ya, estamos llegando a esos 700,000, 800,000, etcétera. Y pues ahí saco, cubro todos los gastos, puedo pagar por el terreno, la construcción, todo que sigue subiendo y saco para cubrir mis gastos también. Y eso es lo que, es buena pregunta. Y sí llegaron a onda ya de cómo está funcionando esto. Y es por eso que en muchos lugares y en California por décadas se han construido casas unifamiliares en vez de proyectos que tienen unidades más pequeñas y asequibles. A ver, otra pregunta. Hay que tener la imagen de estas viviendas bonitas aquí que se dirigen a la pregunta. A ver, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que construyan la cantidad y el tipo de unidades que realmente necesitamos? Híjole, sí. Ahí está el detalle. Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que se construyen la cantidad y el tipo de unidades que realmente necesitamos? Porque ahí la cuestión entonces ¿estamos usando el terreno que tenemos en la mejor manera según lo que nosotros necesitamos? ¿Las estamos usando de la manera más eficiente y más efectiva según nuestra situación y nuestro contexto? Y otra vez, esta ficha me gustó, y no solamente, y no estoy diciendo que esa es la única respuesta. Esto es algo que creo que no solamente específicamente pensando en la construcción de construir verticalmente o tomar en cuenta eso, pero también en pensar en esta manera, ¿qué más cosas que son como este tipo de pensamiento podemos hacer? ¿Cómo es? Una cosa que me llega a la mente es, podemos apoyar a proyectos que se proponen, como las que les acabo de enseñar, apoyar esos proyectos cuando se presentan a un comité de planificación y a un concilio, a un consejo municipal, porque si ustedes llegan ahí, y puedo entender que es difícil a veces asistir a estas juntas, es difícil estar informado de cuándo están programadas. Lo que yo diría es, si usted vive en Watsonville o donde vive en la ciudad, entérese de qué días del mes, y normalmente pueden ser como cada otra semana, el martes del mes, a las 6 de la tarde o las 4. Siempre es un tiempo y un día fijo, una vez al mes o 2 veces al mes, pero siempre va a ser el mismo día de la semana y a la misma hora. Infórmese y ponga eso en su calendario hasta que ya lo tenga como conocido, como algo que ya lo conoce, ya lo tiene memorizado. Y de vez en cuando, cheque los boletines o cheque el sitio de la ciudad. Por ejemplo, hay que hacerlo ahorita. Bill, City of, a ver, vamos a poner, pues el City Council, que es el Consejo Municipal. Y aquí, mira, agendas y minutos, esas son las notas que toman de las pruebas. Buscando se halla, ¿no? Aquí, mire aquí, upcoming meetings, o sea, si entienden, ¿no? Son las juntas que están en el calendario. Aquí se ve que, mira, martes 14 de junio a las 4:30, el Consejo Municipal, ahí está la dirección, va a tener una junta. Y de ahí pueden checar la agenda, o sea, de cuáles son
las cosas, el negocio de esa junta. Y normalmente es cuando un proyecto se tiene que aprobar por el Consejo Municipal, normalmente. Y si usted ve un proyecto de Mid-Penn, de, de Eden Housing, hay otros en Condado de Monterrey sería Chispa. Y hay otros así, pero chequen esos y saben, y si miran eso, piensan, ellos son los que construyen estas viviendas que son asequibles. Infórmense de cuándo se van a presentar al consejo y vayan. Y si no quieren hacer un comentario público, aunque eso sería genial, cuando hay el tiempo donde presentan toda la información del proyecto y luego ustedes se pueden presentar, ellos van a decir, hay comentario del público y normalmente se hace la gente se pone en línea, ustedes se pueden presentar y pueden decir, yo apruebo yo quiero que se construya este proyecto, yo quiero dar mi aprobación como mi residente de Watsonville, como usted se quiera presentar. Y bien simple, para demostrarles al alcalde, al consejo municipal, que la gente, el pueblo, la gente que vota, la gente que está ahí, que influye, la razón por la que está el alcalde y el consejo municipal, a los que sirven, la gente que sirven, que hay gente ahí que dicen, yo quiero aprobar yo quiero que ustedes aprueben este proyecto. Esa es una cosa básica que pueden hacer. Manténganse informados y encontrando información así en el internet, simplemente poniendo y también yéndose a estos sitios y poniendo palabras como Mid-Penn, Eden, Consejo Municipal, etcétera. Pueden encontrar la información y saber si hay juntas donde se tienen que presentar. También se pueden estar en contacto con nosotros y nosotros vamos a estar publicando estas cosas más fácil también. Y desde buscar, nosotros lo encontramos y les presentamos esa información. Háganos saber si tienen alguna pregunta. Pero, a ver, aquí hay otra pregunta. ¿Qué es este elemento de vivienda del que habla la gente? Ajá. Bueno, el elemento, saben que cada ciudad tiene un plan en general. Es como el manual de la ciudad. Saben que cuando tienen un carro hay un manual, cuando compran una cosa, un refrigerador o algo así, hay un manual, ¿no? La ciudad también tiene un manual que se llama el General Plan, el plan general. Y ahí es donde hablan, es básicamente cómo se maneja la ciudad. Y cada plan general requiere tener un elemento de viviendas. Y ese elemento se dirige, básicamente da las instrucciones de cómo vamos a construir las viviendas, cómo vamos a llegar a esta cantidad de unidades, que ahora va a ser esto. Ese es el plan general. Es súper importante que conozcan de qué se trata y nosotros vamos a tener talleres con mucho detalle acerca de qué es ese plan, ese elemento de viviendas, que es súper importante porque nos impacta a nosotros. Y como concluyendo nuestro tiempo, regresando a lo que dije al principio, la vivienda es central a la casa, el hogar, es central a nuestra vida, ¿no? Cómo vivimos, dónde vivimos, es clave dónde vivimos es clave para cómo vivimos, cómo vamos al trabajo, cómo mandamos a nuestros hijos a la escuela, nuestra salud, nuestra paz mental. Todo eso es súper clave y por eso el propósito de esto era por una parte, quitar la idea de que todo esto es muy complicado, porque no lo es. Ustedes pueden entender todo esto súper bien. Y también es de saber cómo pueden ustedes participar, que tienen voz y cómo pueden participar en este proceso y cómo pueden darse cuenta de, de qué se puede hacer acerca de esta cuestión de viviendas. Aquí les presento mi nombre, Rafael Hernández.
lo que quiero enseñarles antes de que me vaya, perdón, es que también aquí es nuestro sitio de web. Ahí está, es MWeb por las siglas en español. Y, espérese, creo que, ¿dónde está? A ver, ok, está bien. Aquí, ¿ves? El elemento de viviendas. Si hacen clic aquí, les va a dar información de los talleres que tenemos programados. Aquí está nuestra iniciativa de viviendas y la información que necesitan acerca de cómo comunicarse con nosotros y encontrar más información sobre todo esto. A ver, algo está pasando donde... Espérense, déjenme ver si por alguna razón mi computadora está actuando de una manera chistosa. Sé que tenemos se puede poner en español, es lo que estaba buscando, pero miren, hay que irnos aquí. Ok. A ver. Miren aquí. Eso suena conocido, ¿no? Eh, Aquí pueden checar, pueden ver el calendario de eventos que tenemos. Aquí en este que sale pueden poner su nombre y su correo electrónico para recibir información de talleres como este y y sobre otros temas de viviendas y de los retos de y los recursos de nuestra región. A ver, acá arriba estoy buscando, ya sé que hay un botón para convertir eso en español, solo que no lo encuentro, disculpen. Bueno, aquí está. Eso. Les, les dejo esto en nuestra página de Facebook o también tenemos una página en Instagram. También pueden encontrar esta información y los enlaces, los links para dirigirse a esta información. Aquí pueden ubicarse con lo que significa todas las cosas que van a ayudar, van a escuchar cuando hay pláticas sobre viviendas. Aquí las tenemos en inglés y traducidas en español para que conozcan cómo se van a decir, etcétera, y lo que significan. Y preguntas comunes, como por ejemplo, ¿qué es un elemento de vivienda? ¡Pum! Nosotros realmente nos esforzamos para entender esta situación, para conectar la información que pensamos que es útil y clave para que la gente entienda y traérselas a ustedes. Agradecemos siempre sus ideas y sus opiniones. Eso nos mantiene ubicados a, a lo que dice el pueblo, la gente, los residentes. Porque a veces uno dice, pues, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué es eso? Y que por el hecho de que no están las viviendas, que no han hecho viviendas y el hecho de que no está hecho esto y pues qué hecho, eso no va a funcionar. Entonces, requerimos de todos que estemos juntos trabajando en comunicación. Miren aquí, ya ustedes ya saben esto, cómo se determina la asignación regional de necesidad de vivienda o la RINA de la que nos encanta hablar. Aquí tienen la información sobre eso y ya creo que después de esta plática de hoy, este cafecito, salud, la verdad, pero la idea es esa. Ya pueden leer esto y saber que, sí, ya entiendo, por lo menos ya no es tan raro el lenguaje que leen aquí. Por favor, visiten aquí, este es un recurso, creo que va a ser súper útil y para que los ayude a poder participar en el proceso.
de viviendas, el proceso que nos pertenece a nosotros, porque es nuestra comunidad, es nuestra área, nuestra ciudad, nuestro condado, nuestro pueblo, nuestro hogar en comunidad, ¿no? Con todos. Bueno, eso es todo por lo pronto. Si tienen algunas otras preguntas o si se les ocurre después, por favor, no sean tímidos y comuníquense con nosotros. Aquí estamos para servirlos. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Esperemos que se encuentren muy bien esta noche. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Que tengan un lindo día, una linda semana y para adelante hay que seguirle porque no nos queda otra para atrás ni para agarrar impulso, como dice mi abuela. Hasta luego. Muchísimas gracias y hasta luego.